Refugio Espiritual presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan el carácter de las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica para una teología práctica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje. El mensaje está contenido en el Salmo 66, versículos del 16 al 20. Hoy deseo compartir una palabra cuya finalidad es que analicemos la forma de cómo nos comunicamos con nuestro Dios, ya que nuestra satisfacción va a depender del concepto que tenemos de ese Dios de quien nosotros decimos que dependemos cada día de Él. Después de este planteamiento debemos preguntarnos, ¿cómo le hablo a Dios cuando yo le necesito? Y quiero que vayamos al Salmo 66, versículo 16 al 20, el cual dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fui exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gloria a Dios. Mis amados, este Salmo 66, estuve buscando, pero no encontré el autor. Y nos da una gran enseñanza, porque vemos aquí este salmo. El salmista invita a que los demás vengan y oigan. Esta breve porción nos habla de un imperativo. Dice: venid, oíd todos los que teméis a Jehová. Fíjese que hace una mención específica. Venid y oíd todos los que teméis a Dios. Porque el que no tiene temor de Dios no va a escuchar. Ahora sí le dice o nos dice a lo que mostramos tener temor de Dios, que prestemos oído. Ese venid es como acérquense, presta atención a lo que voy a decir. Y sigue diciendo: y contaré lo que ha hecho a mi alma. Aquí vemos a ese salmista que va a testificar. La parte anterior de este salmo, o sea, en los versículos anteriores, pues se habla de la grandeza de Dios, de lo que Dios hizo por su pueblo. Pero aquí ya vemos en un caso específico cuando el salmista se refiere a su persona. Y es la actitud que debe haber en nosotros. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios con alguna petición que simplemente es algo vano, y a veces nos sorprendemos de que Dios no responda. O muchas veces nos acercamos a Dios con la intención de que Dios responda algo que a Él no le agrada. Dice el versículo 7, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Qué significa eso? Que también al momento de nosotros dirigirnos a Dios, es necesario que nosotros tengamos cuidado con lo que declaramos con nuestra boca.
La actitud de nuestro corazón, siempre Dios estará delante de nosotros sabiendo o más bien observando la actitud de nuestro corazón. Porque precisamente la actitud de nuestro corazón es la que va a definir o identificar el verdadero deseo que hay en nuestro corazón. Por eso dice el salmista: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Porque no sirve de nada que nos acerquemos a Dios simplemente quejándonos. Muchas veces nos acercamos a Dios en oración, pero no estamos hablando con Él. Simplemente lo único que estamos diciéndole a Dios, o más bien hablando con Dios, pero con nuestra atención centrada en el malestar que hay en nosotros. El momento de nosotros invocar el nombre de Dios tiene que ser un momento de deleite. Dice el salmista que Dios fue exaltado con su lengua. Significa que las palabras que salieron de su boca fueron palabras que fueran agradables a Dios, pero no solamente agradables porque se escuchaban, porque al oírla suenan preciosas, sino que es una manifestación del sentimiento de su corazón. Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Al momento de nosotros acercarnos a Él, pues debe ser así, clamar con nuestros labios, pero que las palabras que salgan de nuestros labios sean de exaltación para Él. Y sigue diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí es donde está la esencia de este mensaje. ¿Qué hay en nuestro corazón al momento de nosotros acercarnos a Dios? Muchas veces nos acercamos al Señor, pero no le alabamos. A veces nos acercamos a Él dándole órdenes, como si Dios está obligado a responder a nuestras peticiones. Nosotros tenemos que entender que cada momento en el cual nosotros nos acercamos al Señor, nosotros somos simples mendigos. Nosotros somos quienes lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. Y muchas veces de manera equivocada, pues al momento de acercarnos a Dios, pues entendemos que por acercarnos a Él, Él está obligado a responder. Es como si Dios fuera nuestro siervo. Por eso debemos tener cuidado, pero también muchas veces con nuestro corazón lleno de resentimiento, lleno de orgullo, lleno de amargura, lleno de rencor, de falta de perdón, le pedimos al Señor. Y dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la falta de justicia, el Señor no me habría escuchado. ¿Cuál es la actitud con la cual nos presentamos delante de Dios? Y es la pregunta que debemos hacernos, porque muchas veces nos acercamos a Dios de forma mecánica, simplemente pensando en la urgencia que tenemos de solucionar algo, ya sea una enfermedad o la falta de un bien o alguna relación que no está funcionando bien o algún temor que habita en nuestro corazón. O muchas veces cuando hemos sabido que no hemos estado obrando bien y el ambiente se torna difícil para nosotros, alguna maldad que hayamos hecho en contra de alguien,
debemos saber que eso puede traer consecuencias. Entonces a veces nos acercamos al Señor no porque sentimos arrepentimiento, sino para tratar de evitar que en nosotros se manifieste la consecuencia de lo que hemos sembrado. Y si bien es cierto que debemos acudir al Señor para que nos perdone, pero también de nuestro corazón debe salir la expresión sincera de un corazón arrepentido. Porque muchas veces obramos mal, andamos pateando a todo el mundo, manifestando un corazón orgulloso delante de los demás, y asimismo nos acercamos a Dios con esa misma actitud, mirando muchas veces a la iniquidad, y aún así deseamos que Dios responda y nos escuche. Amados, el salmista nos invita en el versículo 16, venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Todo el que se humilla delante de Dios, que le ha pedido de corazón, puede testificar, tiene testimonio. ¿Tiene algún testimonio que alguien al escucharlo puede decir que verdaderamente Dios responde las oraciones? ¿O acaso no dice la misma palabra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú? Es así como debe estar la condición de nuestro corazón al momento de nosotros acercarnos a Dios y hacer algún tipo de petición. No sé si estoy hablando al corazón de alguien que posiblemente ha estado pidiendo al Señor en oración por alguna necesidad, pero no se ha detenido a observar cómo está su corazón al momento de acercarse a Dios, sino que muchas veces nos arrodillamos de forma mecánica delante de Dios y con prisa le oramos, pero no hay reverencia alguna. No abrimos nuestro corazón en sinceridad, en un acto de humillación, en un acto de saber que somos totalmente dependientes de Dios. Y quiero decirle con estas palabras que si has estado orando y no has tenido esa respuesta y reconoces que en el momento de orar no has rendido tu corazón, sino que simplemente estás orando porque conoces que Dios responde las oraciones. Pero ¿cuáles son las oraciones que Dios responde? Aquellas que se presentan con sinceridad delante de Dios. Porque aunque Dios no nos responda como nosotros deseamos que responda, por lo menos paz dará a nuestra alma. Aun cuando no recibamos lo que pedimos, vamos a recibir esa satisfacción de que Dios te dice, no es el tiempo, pero yo estoy en control. Y este salmista daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, pero al mismo tiempo le manifestaba a las personas a quienes se dirigía la condición de su corazón. Y estamos viviendo una época en la cual cualquiera de nosotros puede fallar, cualquiera de nosotros puede estar incurriendo en cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces porque nos dejamos arrastrar por lo que todo el mundo está haciendo. Y precisamente cuando nos dejamos arrastrar por este tipo de conducta, muchas veces terminamos practicando cosas con las cuales ofendemos a Dios. Si verdaderamente queremos que Dios responda a nuestras oraciones, entonces debemos tener cuidado con las palabras que usamos, y no con las palabras,
sino con la actitud de nuestro corazón. Porque yo pudiera estar orando delante de usted con una serie de palabras que cualquiera que me escucha, pues pudiera decir que el varón está en el espíritu, pero mi corazón es el que verdaderamente va a cerrar o abrir esa puerta que Dios tiene control de ella. No es que le tumbamos a Dios el pulso con nuestras oraciones, sino que la sinceridad de nuestro corazón es la que hace posible que la llave que está en nuestras manos funcione. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Y aquí vemos, tanto en el versículo 17 como en el 19. En el 17 dice clamé, y aquí en el versículo 19, ¿qué dice? Atendió a la voz de mi súplica. Y es suplicarle a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, nuestra voz tiene que ser una voz de súplica, porque el que suplica es porque está necesitado, pero muchas veces no nos damos cuenta y en nuestra desesperación muchas veces le estamos ordenando a Dios. Sin embargo, es esa actitud con la cual nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6-7, nos enseña. Dice que por nada estemos afanosos. O sea, que cuando nos acerquemos a Dios, cuidemos que nuestro corazón no esté afanoso. Que nuestra actitud no sea una actitud que se manifiesta en medio del afán. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Lo primero es analizarnos a nosotros mismos. ¿Con qué actitud nos presentamos delante de Dios? Que no sea esa actitud de afán ni de ansiedad. Y que cada petición sepamos que debe ser presentada delante de Dios con acción de gracia. Agradeciéndole a Dios, aunque no responda. Porque muchas veces creemos que solamente debemos agradecer lo que Dios responde. Pero aun cuando Dios no nos responde como nosotros esperamos, Él está respondiendo. Ahora bien, cuando nosotros confiados nos presentamos delante de Él, dice que obtendremos el resultado de la paz de Dios. Dios no garantiza que va a responder. Dios no garantiza que nos va a dar todo lo que pidamos, pero sí nos garantiza que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Porque todos, es verdad, todos queremos esa respuesta. Sin embargo, el hecho de que Dios no nos responda como nosotros esperamos, eso no debe llevarnos a nosotros a pensar que Dios no nos escucha.
que Dios está en contra de nosotros, que mi oración no llegan a su presencia. Cuando tenemos esa actitud, entonces es posible que haya una señal de ansiedad en nosotros y no de entrega, no de sumisión, no de suplicarle a Él. Hermano, si esta es la experiencia que estás teniendo, simplemente cambia tu manera de orar. Cambiemos nuestra forma de acercarnos a Dios, porque Él lo único que quiere es bendecirnos. Dios quiere que nosotros estemos satisfechos, pero también Él quiere que nosotros sepamos que aunque Él no nos dé las cosas que le pedimos, aún puede darnos la paz que necesitamos. Dice el versículo 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Me encantó. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. Bendigo a Dios porque mi oración ha sido recibida. Esa debe ser nuestra actitud. Y esa será la actitud de todo aquel que se acerca a Dios con un corazón sincero. Aquel que se acerca a Dios con confianza. Aquel que se acerca a Dios sabiendo que está necesitado de Él. Porque si con nuestra actitud al momento de acercarnos a Él no es una actitud de humillación delante de Él, entonces no podemos contar con su misericordia. Por eso el salmista sabe que la respuesta que obtuvo de parte de Dios no fue porque Él era bueno, sino porque Dios tuvo misericordia, como la ha tenido por usted, como la ha tenido por mí. Todos nosotros, de alguna manera, sabemos que las cosas que recibimos de Dios, las recibimos porque es misericordioso. Pero ni usted ni yo merecemos, ni usted ni yo merecemos lo que le pedimos a Dios, porque nacimos bajo pecado, porque nacimos bajo condenación de muerte eterna. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por eso es rico en misericordia, por el gran amor con que nos ha amado. ¿O acaso no le dijo Dios a su pueblo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia? Es así, es con amor eterno, es desde la eternidad, hermano. Yo no sé si has estado batallando y has sentido que Dios no te está respondiendo. Aún así, Dios desde la eternidad tiene misericordia de ti. Tiene misericordia de mí. Por eso tengamos cuidado con la actitud de nuestro corazón. Dios lo único que espera es que nosotros mantengamos firme lo que hemos confesado con nuestros labios. Si le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, Él siempre seguirá teniendo misericordia de sus hijos. Va a tener misericordia de usted y de mí. Por eso, al momento de acercarse a Dios, sepa que escuchará su oración y que tendrá su misericordia. Es su misericordia lo que tenemos. Es su misericordia con la que usted y yo contamos. No es porque usted y yo seamos buenos
que Él va a responder. Él no está obligado a responder, pero cuando nos humillamos delante de Él, cuando nosotros llevamos nuestras cargas, entonces, si las ponemos en sus manos, sabemos que tendremos lo que le pidamos. Por eso nos dice a través de Mateo, del Evangelio de Mateo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Depositemos nuestras cargas en sus manos sin ansiedad, y entonces recibiremos el descanso que necesitamos. Porque mientras usted y yo estemos afanosos todos los días, creyendo que por la multitud de palabras que utilizamos delante de Dios, Él va a responder, estaremos equivocados. Pero cuando nosotros sepamos que poniendo nuestras cargas en sus manos, entonces recibiremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que te acerques a Él con esa confianza y que recibas esa paz. Que Dios les bendiga.